Bien, mis hermanos, una vez más, bendiciones a todos en esta hora que nos disponemos a escuchar y predicar la palabra del Señor en esta mañana. No sin antes nosotros venir delante del Señor en oración. Oremos. Padre amado, gracias en esta hora porque tú eres bueno y misericordioso. Tú eres bondadoso, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú seas conmigo para que lo que vamos a hablar en esta hora pueda usarlo de edificación para los tuyos. De manera especial, yo te lo suplico, Señor. Pasa por encima de mis debilidades y háblanos en este día. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, después de darle la bienvenida a los hermanos que nos siguen domingo tras domingo a través de por esta vía, los hermanos presentes, yo quisiera en esta hora compartir con ustedes un tema de vital importancia, como todos los temas de la Escritura. Y en esta hora nosotros queremos compartir la verdadera identidad cristiana. La verdadera identidad cristiana. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Nosotros vivimos lamentablemente en un mundo lleno de mentiras, lleno de engaños, y que el enemigo de nuestra existencia se ha encargado de promover. Claro está, con la ayuda de los seres humanos que fruto de sus pecados y de sus maldades han facilitado ese trabajo al enemigo. Vivimos abrumados con la desconfianzas por aquí, por allá, y precisamente por esas mismas mentiras y esos mismos engaños que nos rodean, uno no sabe en quién va a confiar. Uno no sabe quién es quién cuando se presenta delante de nosotros. Alguien va donde ti y se presenta y dice que es una persona, un creyente o alguien en particular. Pero por eso mismo que he planteado el mundo de mentira y engaño, donde las personas son capaces de falsear su identidad, donde son capaces de mentir de quiénes son, hace difícil el hecho de que nosotros podamos conocer quién es quién. En los países se usa distintos documentos de identidad personal, pasaporte, ID, como se le llama, donde la persona que se presenta con un documento X porta su foto, contiene su foto, ese documento, sus datos generales, particulares y un sinnúmero de cosas más. Sin embargo, por el mismo mundo de mentira y de engaños en que nosotros vivimos, ese tipo de documento puede ser falseado, puede ser falsificado por el portador o por cualquier persona que se proponga engañar al otro con una identidad falsa. La Iglesia de Cristo no está ajena a este mal de mentiras y de engaños. ¿Cuántos dicen y han dicho ser cristianos, conocidos por ti, o nosotros haber oído de alguien que ha dicho o había dicho que es una persona creyente y se presentó como tal, creyente en nuestro Señor Jesucristo, y luego al paso de los tiempos, al paso de los días, nos dimos cuenta de que no era así? Se identifican como creyentes, se identifican como cristianos, y al paso del tiempo vemos ciertos hechos en la vida de esas personas que nosotros conocíamos como creyentes, que nos dan a nosotros el resultado de que no era así, de que fue un engaño la identidad que nos vendieron, de que necesariamente la persona que dijeron ser resultó ser otra totalmente distinta. Mis hermanos, ante esta realidad de engaños y de mentiras, ¿cuál debe ser y cuál es la verdadera identidad de un creyente? Y sobre todo, la identidad que agrada a Dios, la identidad que debe caracterizar a un creyente en Jesucristo que agrada al Señor. Lo primero que debemos decir antes de desarrollar nuestro tema es que esto no es una cuestión de un documento en particular, de alguien que lo porte, que puede ser falseado o no,
o de lo que diga ser alguien que es y luego resulte ser que no es. Esto es una cuestión de carácter, esto es una cuestión de hechos. Eso es determinante para que nosotros, a la luz de la Escritura, podamos ver y considerar la verdadera identidad de un creyente que agrada a Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuáles son esos rasgos que identifican y que se pueden ver de manera clara en una persona creyente en Jesucristo, que lo identifica como un creyente verdadero? ¿Cuál es esa identidad? Bien, vamos a ver varias cosas en torno a eso. Y lo primero es que una persona que diga ser creyente, que diga ser amante de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, una cosa que debe identificarlo es su espíritu y disposición de siervo del Señor Jesucristo. Es necesario, mis hermanos, si nosotros estamos interesados en tener un carácter o una identidad que sea agradable a Dios, es necesario tener un espíritu o una disposición de un esclavo en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Un espíritu o una relación ciertamente de siervo de nuestro Señor Jesucristo. Antes tú y yo, de acuerdo a Efesios capítulo 2, nosotros éramos ¿qué? Esclavos. Antes estábamos muertos, pero además de muertos, éramos esclavos de nuestros pecados, del mundo y de Satanás mismo. Eso éramos nosotros, de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia. Ahora tú y yo, de acuerdo a 1 Corintios 7:23, por precio hemos sido comprados. Hemos sido dejados libres de ese mundo de pecado que nos esclavizaba, de ese mundo, de esa concupiscencia que nos tenía como su siervo. Ese mundo que nos esclavizaba también, y a Satanás mismo, que era y se enseñoreaba sobre nosotros, sobre nuestro rey o como nuestro rey. Ahora Cristo nos ha hecho libres para hacernos sus siervos. Por precio hemos sido comprados. Ahora nosotros somos siervos de Cristo. Somos esclavos en el mejor de los casos. Y una persona esclava en la antigüedad era lo peor que podía existir. Esa persona era propiedad de otro, no tenía voluntad propia, no tenía planes propios, no tenía posesiones propias. Su amo escogía lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer y con qué instrumento lo iba a hacer. El esclavo en la antigüedad tenía un único deber. ¿Cuál era ese deber? Conocer y hacer la voluntad de su amo. Esto es la manera, mis hermanos, como precisamente el apóstol Pablo se presenta y se identificaba. En Romanos 1:1 dice el apóstol: Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra que aparece ahí como siervo de Jesucristo es esclavo. Doulos, es esclavo. Pablo, al decir que era esclavo de Jesucristo, no lo estaba diciendo como algo, una desgracia para su vida, como una afrenta para su vida. No, todo lo contrario. Era algo que lo hacía enorgullecer de que él era un esclavo de Cristo, ya que no hablaba de su propia iniciativa. Como esclavo de Cristo, él era ciertamente alguien que recibía los dictados de su Señor y actuaba en consecuencia, y como tal, él quería hablar según la voluntad de su amo y decir y hacer todo lo que su amo le indicaba. Mis hermanos, cuando Pablo habla y se describe de esta manera, ¿qué es lo que Pablo tenía en mente? ¿Qué es lo probable que él podía tener en mente? Bueno, es probable que Pablo quisiera enfatizar su bajeza o su pequeñez delante de su amo. Esto le ayudaba ciertamente a guardar su corazón y a mantener una postura humilde en el contexto del ministerio tan extraordinario que Dios le había dado a este hombre. Él prácticamente lo que quería era guardar su corazón de tantas cosas que Dios le había dado, para que esto no le llevara a enorgullecerse. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Cristo. Un comentarista, definiendo esta palabra, dice lo siguiente: Dulo era
el término más inferior de la escala de servidumbre. Y ese es precisamente el término que Pablo usa para describirse a sí mismo, para identificarse a sí mismo como un siervo del Señor, como un seguidor de Cristo. Se identifica como un esclavo. También es posible, es probable, que Pablo se identificara así como un esclavo de Cristo para dar un ejemplo de humildad a sus lectores. Recordarles que ellos indirectamente también debían ocupar una posición baja e insignificante como la de un esclavo de Cristo. Dice Juan capítulo 13, versículo número 16, de cierto os digo, el siervo no es más que su Señor. El mismo término que aparece ahí como siervo es la misma palabra dulo. Por precio fuiste comprado, dice 1 Corintios 7:23, para que tengamos una idea ciertamente de la posición baja e insignificante que nosotros ocupamos como seguidores de Cristo. Es probable que eso sea también otra intención que Pablo pudo haber tenido al describirse así. La misma palabra que aparece en Romanos 1:1 es la misma que aparece en Juan 13:16. Describe no solo a una persona que servía, sino a una persona que era un esclavo. Mis hermanos, es importante recordar aquí que antes que tú ser pastor, antes que tú ser un adorador del Señor, usado con poder, con canciones que ministran a las personas y a los hermanos que la escuchan, antes de que tú ser un misionero exitoso en la empresa misionera de Cristo o cualquier otra cosa, es importante que tú y yo sepamos y nos identifiquemos como se identificó este hombre llamándose esclavo de Cristo. Por encima de cualquier cosa que tú hayas llegado a alcanzar por la gracia de Dios, por encima de cualquier posición o por cualquier estado donde tú te encuentres, que hayas llegado a alcanzar por la misericordia de nuestro Señor, por encima de todo eso, debemos decir e identificarnos como Pablo, como esclavo de Cristo. Esclavo, eso es algo que nos enorgullece y es algo que nos ayuda a ubicarnos ciertamente donde debemos de estar ubicados, para que nada se nos vaya a otro lugar más alto que nuestra cabeza. Eso es importante, mi hermano. ¿Cuál es la verdadera identidad de los creyentes en Cristo? No está dada por un carnet que tú lo tengas, un ID de manera particular. La primera es que nosotros debemos tener un espíritu y una disposición de un esclavo, como Pablo se describe aquí, como hemos visto. En segundo lugar, la segunda cosa que vemos y que debemos, que identifica a un seguidor de Cristo, la segunda identidad que vemos es el hecho de que se hace necesario que tú y yo podamos tener y evidenciar una humildad apropiada como criaturas que somos del Señor. ¿Qué te debe identificar como un creyente verdadero? Ya vimos que lo primero, un espíritu y una disposición de un esclavo. Y lo segundo, es necesario que se haga evidente una humildad apropiada en tu vida como una criatura de Dios. Hechos capítulo 17, versículo número 24, dice la Escritura: Él mismo nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él mismo. Todas las cosas provienen de Él. Y todo lo que nosotros recibimos, todos los bienes, todos los dones que tú y yo pudiéramos recibir, tienen un origen: nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de que esas cosas nosotros las recibamos no nos da el derecho de creernos lo que no somos. No nos da el derecho de abrogarnos cierta posición de altura, de grandeza. Lo recibimos del Señor, lo dice el texto. Él mismo nos da todo: vida, aliento y todas las cosas. Si tú y yo estamos vivos en el día de hoy, lo estamos porque Él así lo ha dispuesto. Si tú y yo estamos respirando en el día de hoy, estamos en pie, eso ha sido permitido por Él. Y eso a nosotros no nos debe llenar de orgullo.
El orgullo es una contradicción de término, el orgullo en un creyente, en una criatura de Dios. Si Dios dejara de darnos las cosas que nos permiten estar en pie, nos permiten estar vivos como el aire que nosotros respiramos, ¿dónde estaríamos nosotros? Caeríamos muertos. Al próximo segundo, estaríamos muertos. De la misma manera, mis hermanos, es una locura que nosotros nos creamos algo y nos sintamos orgullosos por cualquier don que Dios nos haya otorgado. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tiene que no recibiste? ¿De qué te jacta entonces? Como si no lo hubiera recibido. Mis hermanos, todas las cosas que nosotros podemos tener o llegar a tener tienen un origen, tienen una fuente, y esa fuente es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos capítulo 12 versículo 21, 23, el rey Herodes, hablando al pueblo, habló de una manera extraordinaria, de una manera elocuente, y su elocuencia fue tan grande que el pueblo se impresionó tanto que vociferó a una diciendo: voz de Dios y no de hombre. Increíble. Y este hombre llegó a creerse lo que el pueblo le estaba diciendo en su actitud equivocada de exaltarlo como hombre a la estatura de Dios. Voz de Dios y no de hombre, por haber hablado de una manera elocuente. Y este hombre se enorgulleció, y dice el texto, y por no darle la gloria a Dios, dice que cayó muerto, comido por gusano. Increíble, por robarle la gloria al Señor. Mi hermano, si a un hombre se le da la capacidad de hacer algo, de proclamar el evangelio con claridad, de proclamar la verdad de una manera extraordinaria, dada por el Espíritu Santo de Dios, de ser útil en la obra del Señor, de hacer un trabajo digno de nuestro Dios, eso no nos da a nosotros la capacidad, no nos da a nosotros el derecho de enorgullecernos por eso. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Dice el texto. ¿Qué tenemos? Es una locura nosotros enorgullecernos por algo que Dios nos ha dado para que lo usemos para su gloria. Mira cómo nosotros encontramos en la Biblia este ejemplo de un rey pagano, malvado, enorgulleciéndose. Una afrenta para Dios. Dice la Escritura que fue comido por gusanos. Yo no sé cuántas veces tú has hecho cosas que en lugar de darle a Dios la gloria y la honra, la has tomado tú. Yo no lo sé. Pero el llamado de Dios a ver la verdadera identidad que debe ser evidenciada en un creyente es para que nosotros tengamos cuidado de esto. No es un carnet que tú vas a presentar, no es un ID. Esta es la verdadera identidad que tú y yo debemos ser destacados y debe ser evidente en tu vida y la mía, una humildad apropiada como criatura de Dios. Es Dios, fue Él que nos dio a nosotros vida y aliento y todas las cosas, incluyendo tus facultades, tus dones, todo lo que tú hayas podido alcanzar en la vida, te lo ha dado Dios. Y eso no nos da a nosotros el derecho de enorgullecernos creyendo que hemos alcanzado nosotros mismos algo con nuestras propias manos y con nuestras propias capacidades y esfuerzos. Dios nos libre, mi hermano. Dios nos libre. Nos libre a que nosotros seamos cuidadosos. Es lamentable ver en nuestros tiempos, en el medio cristiano, cuántos hombres y mujeres de Dios, donde Dios le ha bendecido de manera extraordinaria. ¿Y dónde está su Señor en sus ministerios? ¿Dónde está? Muy distante. El nombre del Señor, muy distante. No se menciona, no se le da crédito de manera real, de manera que sea evidente. Se le da más crédito al ministerio de fulano de tal o de fulana de tal que al Dios que nos da vida y aliento, que al Dios que nos ha dado y ha hecho posible donde nosotros hemos llegado y lo que hemos alcanzado. Esa es la verdadera identidad de un creyente, una humildad apropiada como criatura
Tú puedes llegar lo más lejos que tú puedas llegar. Eso no está malo en sí mismo. Por Dios lo podemos hacer. Pero nunca debemos olvidar que todo don, que toda gracia viene de Él. Y a Él debe ser toda la gloria. En tercer lugar, otra de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta, que identifican a una persona, a un creyente, de manera inequívoca en cuanto a su persona, a como creyente se refiere, y que se manifiesta en su identidad, es teniendo un sentido de contrición y de ternura apropiada como un pecador. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Repito ese texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué evidencia Pablo como parte de su identidad? Que ese hombre tenía un sentido claro de contrición y de una ternura apropiada como pecador que era. Él es el ejemplo, ha sido un ejemplo a seguir. Y este hombre era consciente del llamado que Dios le había hecho al ministerio, del llamado extraordinario que Dios le había hecho al ministerio, pero nunca se olvidó de su naturaleza pecaminosa. Nunca se olvidó. Hermanos, cuando dice Pablo que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, en la vida de él esto no era un concepto meramente teórico, esto no era un concepto de mera palabrería. No, Pablo lo que está diciendo aquí, que de manera real, de manera fehaciente, esto fue una verdad que se hizo realidad en su propio corazón. ¿Dónde está el mayor pecador en medio de los creyentes, de los hijos de Dios? Ese, yo soy más pecador que ese. ¿Dónde está? Míralo allí. Pues mira, yo soy más pecador que ese. Él estaba claro, ciertamente, estaba convencido en la contrición que había en él, en la ternura apropiada que había en él como un pecador, mi hermano. Pablo no se creyó que por el hecho de haber venido a los pies de Cristo, por el hecho de haber sido usado de manera extraordinaria por Jesucristo y la intimidad que tuvo con Cristo de manera real, eso le daba el derecho de que ya sus corrientes pecaminosas que fluían por su corazón, ya Pablo había sido llevado a lo último en cuanto a santidad se refiere. No, Pablo reconoció ciertamente que él era un pecador más. Dentro de todos los pecadores, él era uno más, el mayor. Y eso estaba claro en la vida de este hombre. No se creyó lo que no era. ¿Dónde está el mayor pecador? Entonces yo soy el primero. Por encima de él estoy yo. Eso fue claro en la vida de este hombre. Y es claro, ciertamente, en la vida de los creyentes que deseen ciertamente tener una verdadera identidad como cristianos. Finalmente, ¿cuál es la verdadera identidad que debe ser evidente en los cristianos? En cuarto lugar, un sentido de indignidad por lo que se nos ha dado. Debemos evidenciar, debemos tener claro un sentido de indignidad por lo que se nos ha dado. Oigan bien, cuando hayamos, dice Lucas capítulo 17, versículo 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Pero dice más, Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este hombre tenía una conciencia muy clara de la dignidad de su oficio, de la dignidad de su ministerio, pero también tenía una conciencia muy clara de su propia indignidad. ¿Quién fue Pablo, señores? ¿Quién fue este hombre?
Ese hombre vino a los pies de Cristo, como decíamos hace un momentito, de una manera extraordinaria. Fue usado por el Señor Jesucristo para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento y ha sido probablemente el más grande predicador y el más grande misionero que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia. Y es este hombre que está diciendo que dentro de los más pequeños de seguidores de Cristo, Él es el primero. Él es el primero. ¿Dónde está el más pequeño? Hace un momento acabamos de decir, donde Él decía, ¿dónde está el mayor pecador? Yo soy primero que ese. Y ahora está diciendo, el más pequeño de los santos, ¿dónde está? Allí está. Yo soy más pequeño que Él. Estaba claro que por más cosas, por más dones, por más uso extraordinario que Dios hizo con este hombre no llegó a creerse lo que no era. Eso no se le llegó a subir a la cabeza, el ego, el orgullo, a creerse una cosa que no era. Tenía claro un sentido de identidad por lo que Dios le había dado. Estaba claro. No lo merecía. No es el hecho de que, como muchas personas dicen, que simple y llanamente tienen una humildad verbal, nada más dicen con las palabras, pero el apóstol Pablo lo hizo realidad en su propia vida, en su propio corazón, y a eso es que el Señor nos llama a ti y a mí, mis hermanos. A eso nos llama el Señor. Quiera el Señor que estas cosas ciertamente puedan ser notorias en tu vida y en la mía, como cosas que nos identifiquen como cristianos. Hemos visto varias cosas en cuanto a la verdadera identidad de los creyentes. La primera, ese espíritu y esa disposición de ser un esclavo, como fue el apóstol Pablo. La necesidad de tener una humildad apropiada como criatura de Dios. Y finalmente, ese sentido de indignidad por lo que Dios nos ha dado. Mi amado hermano, ¿qué te identifica? ¿Qué te identifica a ti? ¿Cómo tú te identificas en medio del mundo cristiano, en medio del mundo evangélico, en medio de la gente que te conoce? ¿Cómo es que tú te identificas? ¿Cómo? Diciéndole a todo el mundo, sí, que tú eres cristiano, que tú eres evangélico, que tienes tantos años. Sí, eso está bien. ¿Y qué de tus hechos? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de tu carácter? ¿Qué de tu manera de actuar, de tu manera de desenvolverte en medio de los demás? Aquí no hemos visto otra cosa que no sea carácter, que no sea piedad. No hemos visto otra cosa que no sea eso. ¿Qué te identifica? ¿Qué te identifica? Como un hijo de Dios, como un creyente, como un seguidor de Jesucristo, ¿qué te identifica? ¿Qué es lo que resalta a todas luces en tu vida? ¿Qué es lo que resalta a todas luces y que se hace evidente por toda persona que te ve? Ese sentido de humildad, ese sentido de indignidad, aún por las cosas que Dios te haya dado y por la posición que te haya llevado. Tú estás claro de que tú no mereces nada de eso, y eso te lleva entonces a tener una postura acorde a un esclavo de Cristo, recibiendo los dictados de ese Señor. Mi amado, ¿qué te identifica? ¿Qué te identifica? ¿Te identifican estas cosas? ¿O te identifican otras cosas que están muy lejos de la verdad de Dios reflejada en su palabra? ¿Qué te identifica? ¿Te identifican otras cosas que prácticamente son propias de la gente que no conoce a Cristo? Como ese orgullo rampante, como esa obstinación que es parte de la gente que no conoce a Dios. ¿Qué te identifica? ¿Qué te identifica, mi hermano? Mi amado de Dios, es que nosotros revisemos nuestros corazones, que revisemos nuestras actitudes, porque toda gloria, toda honra, todo honor lo merece nuestro amado Redentor. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y esas son cosas que tú y yo debemos tenerlas claras en todo momento
en todo tiempo, desde ahora y para siempre. Dios nos ayude, Dios nos guíe y Dios nos libre. Nuestro Dios es un Dios de perdón, es un Dios de amor, mi hermano. Su palabra es dada ciertamente para que nosotros nos acomodemos a su palabra, nos afirmemos tal cual su palabra nos manda. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, que por tu gracia nos ha dado tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, en nuestras debilidades y flaquezas. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a enmendar nuestros errores, a corregir los caminos distorsionados que hemos caminado, hemos andado, a enmendar, Señor, las cosas mal hechas, con un único propósito: darte a ti la gloria, darte a ti la honra. En el nombre de Jesús.